Si estás viendo este video, es porque el algoritmo ha reconocido en ti lo que vi en mi abuela, un alma profundamente religiosa, alguien que entiende que la fe trasciende lo material. Quizás, como yo, sientes el vacío que deja una abuela devota cuando parte a la eternidad. Lo que descubrí entre las páginas de su Biblia cambió mi vida para siempre, y podría cambiar la tuya también. Te pido que te quedes hasta el final, porque lo que encontré aquel día, bueno, ni yo mismo podía imaginarlo. Si este mensaje te llega al corazón, suscríbete para más historias que conectan nuestra fe con lo inexplicable de la vida. El sobre en el interior de la Biblia. Todavía recuerdo el día del funeral de mi abuela como si fuera ayer. El cielo de Valencia lloraba tanto como nosotros, y el aroma de cirios y flores impregnaba la pequeña iglesia donde ella había rezado toda su vida. La abuela Carmen era más que una anciana devota. Era el pilar espiritual de nuestra familia, la guardiana de tradiciones y oraciones que nos protegían desde tiempos inmemoriales. En su testamento había pedido expresamente que su Biblia viniera a mí, a mi nieto Alejandro, mi tesoro más preciado. Decía el documento con su caligrafía temblorosa. Mi madre pareció sorprendida. Ella esperaba recibir aquel libro tan especial. Pero el abogado fue claro. La voluntad de la abuela Carmen era innegociable. Cuando el abogado me entregó aquel libro desgastado por décadas de lectura diaria, no pude evitar que las lágrimas nublaran mi vista. Lo abracé contra mi pecho, como si pudiera sentir su calor a través de aquellas páginas. Durante semanas, ese libro permaneció en mi mesita de noche, intacto. No tenía el valor de abrirlo, sabiendo que vería sus notas al margen, sus subrayados, sus pensamientos más íntimos con Dios. La abuela no había tenido oportunidad de estudiar. Aprendió a leer ya adulta, durante la posguerra. A pesar de ello, dedicaba horas cada día a descifrar cada palabra como si fuera la última que leería en su vida. Una noche especialmente difícil, más de un mes después de su partida, no lograba conciliar el sueño. La imagen de la abuela en su lecho de muerte, sosteniendo mi mano y susurrando, «No te olvides de leer la Biblia, Alejandro», se repetía una y otra vez en mi mente. Tomé finalmente valor y encendí la lámpara de noche. Con manos temblorosas abrí la Biblia por el libro de los Salmos, su parte favorita. Fue entonces cuando ocurrió. Un sobre amarillento, sellado con cera roja, y mi nombre escrito en él, cayó sobre mis piernas. El sobre tenía manchas del tiempo, pero mi nombre destacaba claramente en aquella letra que conocía tan bien. Para Alejandro, cuando yo ya esté con el Señor, decía en el reverso. Mi corazón se detuvo por un segundo. La habitación parecía haberse quedado sin aire. ¿Cuánto tiempo había estado ese sobre ahí? ¿Cuándo lo había puesto? Con dedos torpes, rompí el sello, intentando no dañar demasiado aquel último mensaje de la abuela Carmen. Dentro había una carta escrita en papel de seda y una pequeña llave antigua que no reconocí. La llave era de hierro forjado, con un diseño intrincado en el mango, el tipo de llave que ya no se fabricaba desde hacía décadas. Mi querido nieto, si estás leyendo esto, es porque ya he partido a encontrarme con el Señor. No llores por mí, pues ahora estoy donde siempre soñé estar. Pero antes de irme, hay algo que debo confesarte, algo que he guardado en secreto toda mi vida y que ahora debe pasar a ti. Cuando tenía 19 años, durante la Guerra Civil, ocurrió un milagro en nuestra familia que nunca conté a nadie por miedo. Era un tiempo peligroso para hablar de milagros o fe. Los milicianos habían quemado la iglesia de nuestro pueblo, y los pocos que aún rezábamos debíamos hacerlo a escondidas. El 6 de febrero de 1938, los aviones bombardearon nuestro pueblo cerca de Valencia.
No tuvimos tiempo de llegar al refugio antiaéreo, así que mi padre nos llevó a todos a la pequeña capilla de San Isidro, en las afueras. Estaba semiderruida, pero sus gruesos muros de piedra ofrecían algo de protección. Lo que sucedió a continuación desafía toda explicación. Una bomba cayó directamente sobre la capilla. El estruendo fue ensordecedor, y durante unos segundos creí que había muerto. Pero cuando el polvo se asentó, vimos que la bomba había destruido exactamente la mitad del edificio, la mitad vacía. La pared donde estaba el altar había actuado como un escudo, protegiendo el lado donde nos encontrábamos todos. Ni uno solo resultó herido. Esa misma noche, mientras dormíamos en el suelo de una casa vecina, tuve un sueño vívido. Una anciana, vestida de azul celeste, se me apareció y me entregó una llave, diciéndome: «Esta llave protegerá para tu familia por generaciones, si cumples con lo que te pido. Cada día de tu vida deberás leer un pasaje de la Biblia y rezar por las almas perdidas en esta guerra. Cuando sientas que tu tiempo en este mundo llega a su fin, deberás pasar esta llave al corazón más puro de tu familia». Cuando desperté, Alejandro, la llave estaba en mi mano. Mi padre me miró asombrado cuando se la mostré y me confesó que durante el bombardeo había rezado por primera vez desde su infancia, prometiendo a Dios que si salvaba a su familia, dedicaría el resto de su vida a servirle. He cumplido mi promesa durante toda mi vida. Ni un solo día he dejado de leer la Biblia y rezar por las almas de aquella guerra terrible. Y ahora siento que mi tiempo se acaba y debo pasar esta responsabilidad. Siempre supe que serías tú, Alejandro. Tu sensibilidad, tu compasión por los demás, tu fe inquebrantable, son señales de que eres el elegido para continuar con esta misión. La llave abre un pequeño baúl que enterré bajo el olivo centenario en la casa de campo familiar. Debes desenterrarlo 3 pasos hacia el este desde el tronco principal. Dentro encontrarás algo que he guardado toda mi vida, algo que no me pertenece realmente, sino que es un préstamo divino que ahora pasa a ti. Ve solo, Alejandro. Ve cuando sientas que tu corazón está preparado. Lo que encontrarás allí es tanto una bendición como una responsabilidad. Te quiero, nieto mío. Más de lo que las palabras pueden expresar. Tu abuela que siempre vela por ti, Carmen. Pasé toda la noche leyendo y releyendo aquella carta, sosteniendo la misteriosa llave entre mis dedos, sintiendo su peso histórico y espiritual. No pude esperar más. Antes del amanecer ya había hecho una maleta pequeña y estaba en camino hacia la estación para tomar el primer tren a Valencia. La casa estaba peor de lo que recordaba. El tejado se había derrumbado parcialmente, las ventanas estaban tapiadas con tablones y el jardín era ahora una jungla indómita. Sin embargo, allí seguía el olivo, indiferente al paso del tiempo, sus raíces hundidas en la tierra roja. Bajo aquel árbol había jugado de niño, sin saber que guardaba un secreto enterrado en sus raíces. Ahora, con la primera luz del día filtrándose entre sus hojas plateadas, sentía que cerraba un círculo que había comenzado mucho antes de mi nacimiento. Con una azada oxidada que encontré en el cobertizo, me di 3 pasos hacia el este desde el tronco principal y comencé a cavar. El sol ascendía en el cielo mientras yo profundizaba en la tierra. El sudor empapaba mi camisa y mis manos pronto se llenaron de ampollas, pero algo dentro de mí me impulsaba a continuar. El metal de la azada chocó contra algo sólido después de 1 hora de esfuerzo. Con el corazón latiendo desbocado, aparté la herramienta y continué excavando con mis propias manos. La tierra se metía bajo mis uñas mientras desenterraba un pequeño baúl de madera con herrajes oxidados. Lo saqué con reverencia, como quien extrae una reliquia sagrada. El baúl estaba sellado con un candado antiguo.
Con manos temblorosas, limpié el mecanismo y probé la llave, que encajó perfectamente en la cerradura. Esta cedió con un chirrido, y la tapa se abrió. Dentro, envuelto en un paño de lino que se deshacía al tacto, encontré un rosario de madera de olivo, aparentemente común, salvo por una cruz peculiar tallada a mano. Las cuentas estaban pulidas por el uso constante. Junto a él había una nota amarillenta con la caligrafía de mi abuela. Este rosario perteneció a un prisionero de guerra que salvó la vida de mi padre en el campo de concentración de Albatera en 1939. Mi padre, tras su promesa a Dios durante el bombardeo, se había vuelto abiertamente religioso, lo que le costó ser encarcelado cuando las tropas nacionales tomaron Valencia. En el campo, enfermó gravemente de tifus. Un hombre llamado Esteban, que ocupaba la litera contigua, lo cuidó día y noche. Este hombre aseguraba ser un sacerdote que había luchado como soldado republicano. Una noche, cuando varios prisioneros agonizaban de hambre y enfermedades, incluido mi padre, este hombre sacó un rosario de su escondite. Reunió a los moribundos y comenzó a rezar en latín, con una voz que, según contaba mi padre, no parecía la suya, sino algo más profundo y antiguo. Uno a uno, los enfermos comenzaron a mejorar. Sus fiebres bajaron, sus heridas infectadas empezaron a sanar. Al amanecer, mi padre podía sentarse por primera vez en días. Aquella misma tarde, los guardias vinieron a buscar a Esteban. Alguien lo había delatado por posesión de objetos religiosos. Antes de que se lo llevaran, entregó el rosario a mi padre. Este rosario ha pasado de mano en mano durante siglos, siempre encontrando a quien más lo necesita en tiempos oscuros. Ahora te pertenece a ti. Al día siguiente, cuando fueron a buscarlo para ejecutarlo, su celda estaba vacía. Las puertas seguían cerradas, los barrotes intactos. El prisionero simplemente había desaparecido. Solo dejó este rosario y una nota escrita en la pared que decía: «Para la familia que mantendrá viva la fe cuando todo parezca perdido». Mi padre guardó ese rosario toda su vida y me lo confió antes de morir. Ahora es tuyo, Alejandro. No es su antigüedad lo que lo hace especial, sino las oraciones, esperanzas y milagros que han pasado por cada una de sus cuentas. Con todo mi amor, abuela Carmen. Mientras sostenía aquel simple objeto en mis manos, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No era miedo, sino una especie de reconocimiento, como si parte de mí hubiera estado esperando este momento toda mi vida. En los días siguientes, investigué discretamente la historia de aquel campo de concentración. Encontré menciones a un prisionero llamado Esteban Mendoza, que había sido registrado como desaparecido en los archivos del campo, aunque las circunstancias nunca quedaron claras. Y sin embargo, en nuestras manos, teníamos prueba de algo extraordinario. Durante 3 generaciones, nuestra familia había sido inexplicablemente afortunada. Mi bisabuelo había sobrevivido al campo cuando muchos otros perecieron. Mi abuela había superado la terrible hambruna de la posguerra. Mi padre había sobrevivido a un accidente de tráfico que el médico describió como imposible de superar cuando yo tenía 7 años. Yo mismo había escapado por segundos de un atentado terrorista al perder el tren por haberme quedado dormido. Y mi hermana María, diagnosticada con cáncer a los 16 años, se había recuperado completamente contra todo pronóstico médico. ¿Era posible que aquel simple rosario llevara consigo una bendición tan poderosa? ¿O era más bien la fe inquebrantable transmitida de generación en generación? La respuesta llegó de la forma más dolorosa. 3 meses después de encontrar el baúl, recibí una llamada que me heló la sangre. Mi hermana María había sufrido un terrible accidente de coche. Un conductor ebrio
había invadido su carril, provocando una colisión frontal. Conduje como un loco hasta el hospital. Los médicos no daban esperanzas. Su cerebro había estado sin oxígeno demasiado tiempo. Les recomendamos que se preparen para lo peor. Si sobrevive, lo más probable es que quede en estado vegetativo permanente, explicó el neurólogo. Mi madre se derrumbó al escuchar aquellas palabras. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en unas horas. El marido de María sostenía a su hijo de 3 años, que no entendía por qué no podía ver a su mamá. Esa noche, cuando todos se habían marchado a descansar unas horas, me quedé solo en la UCI. Saqué el rosario que llevaba en el bolsillo. A solas con mi hermana inconsciente, rodeada de máquinas, recé como nunca antes había rezado, sosteniendo aquellas cuentas gastadas entre mis dedos. Dios te salve María, llena eres de gracia. Las palabras fluían mecánicamente al principio, pero con cada repetición sentía que algo cambiaba dentro de mí. Una calidez comenzó a extenderse desde mis manos hasta mi pecho, una sensación de paz absoluta. En algún momento debí quedarme dormido en la silla. Tuve un sueño extraño. Vi a la abuela Carmen, sonriendo, joven como en las fotografías de su juventud, junto a un hombre desconocido que vestía una sotana. Ambos miraban a María con expresión tranquila. Alejandro, parecía decir la abuela sin mover los labios, la fe mueve montañas, pero debes creer realmente. ¿Crees? Creo, respondí en el sueño, con una convicción que nunca había experimentado. Un toque en mi hombro me despertó sobresaltado. Era una enfermera que me miraba con expresión difícil de interpretar. Señor Morales, el médico quiere revisar a su hermana. Ha detectado algunos cambios en sus constantes vitales. Salí al pasillo con el corazón encogido. El rosario seguía firmemente agarrado en mi mano, sus cuentas dejando marcas en mi palma. 15 minutos después, el médico salió. Su expresión era de absoluta perplejidad. No logro explicarlo, comenzó. La presión intracraneal ha disminuido significativamente. Las constantes se están estabilizando y hemos detectado actividad cerebral que no estaba presente ayer. ¿Eso qué significa? Component placement, pregunté, temiendo albergar esperanzas. Significa que debemos esperar y observar. Pero si me pregunta mi opinión personal, diría que su hermana está luchando con mucha más fuerza de lo que cabría esperar. No puedo explicar lo que sucedió en los días siguientes. Algunos dirían que fue coincidencia, otros lo llamarían un milagro médico. Lo cierto es que, contra todo pronóstico, María comenzó a mejorar. Primero fueron pequeños signos, un dedo que se movía, pupilas que reaccionaban mejor a la luz. Luego, una mañana, abrió los ojos. No solo despertó, sino que su recuperación fue asombrosa. En menos de 2 semanas podía mantener conversaciones sencillas. En un mes, comenzaba a dar sus primeros pasos asistida. 3 meses después del accidente, María regresó a casa con su familia, sin secuelas neurológicas permanentes. Es el caso más extraordinario que he visto en mis 30 años de carrera, confesó el neurólogo. Desde el punto de vista médico, no hay explicación para una recuperación tan completa y rápida. Fue entonces cuando comprendí plenamente el valor del legado de mi abuela. Aquel rosario no era un objeto mágico, era un recordatorio tangible de que la fe, la verdadera fe, puede mover montañas. Una tarde, visité a María en su casa. Estaba jugando con su hijo en el jardín, riendo como si nunca hubiera estado al borde de la muerte. ¿Sabes, Alejandro?, me dijo mientras preparábamos café. Recuerdo algo de cuando estaba en coma. Es extraño, pero juraría que vi a la abuela Carmen. Estaba con un hombre que no conocía, un sacerdote. Ambos me decían que tenía que volver, que aún no era mi momento.
Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar aquellas palabras que resonaban con mi propio sueño. Le conté entonces toda la historia. La carta, la llave, el rosario, mi investigación. María lo tomó entre sus dedos con reverencia. «Es curioso», dijo tras un momento, «pero siento como si ya lo conociera, como si ya lo hubiera sostenido antes». Durante los meses siguientes, nuestra familia experimentó una renovación espiritual. Mi padre, siempre reticente a hablar de fe, comenzó a participar activamente en la parroquia. Mi madre retomó la costumbre de mi abuela de leer la Biblia diariamente. Y yo encontré una nueva dimensión en mi relación con lo divino. El rosario se convirtió en una reliquia familiar que rotaba entre nosotros, siempre presente en los momentos importantes, siempre recordándonos que éramos parte de algo más grande que nosotros mismos. Hoy, 5 años después de encontrar aquella carta en la Biblia de mi abuela, guardo ese rosario como el tesoro que es. No lo exhibo, ni presumo de él. Como mi abuela, entiendo que hay verdades que deben vivirse en silencio, milagros que deben honrarse con humildad. Y cada día, sin falta, abro aquella misma Biblia gastada que ella leía, buscando sabiduría en sus páginas, manteniendo viva la promesa que comenzó durante aquellos días oscuros de guerra, cuando la esperanza parecía un lujo inalcanzable. A veces, mientras rezo, siento la presencia de la abuela Carmen junto a mí, sonriendo, asintiendo, confirmando que estoy siguiendo el camino correcto. Y en esos momentos, comprendo que el verdadero milagro no es el rosario ni las circunstancias extraordinarias que han rodeado a nuestra familia. El verdadero milagro es la fe inquebrantable de una joven de 19 años que en medio del horror de la guerra decidió creer en algo mejor. Una fe que atravesó generaciones hasta llegar a mí y que ahora es mi responsabilidad mantener viva. Conclusión. Esta historia que acabo de compartir contigo cambió mi vida para siempre y espero que de alguna manera haya tocado tu corazón también. A veces, los mensajes más importantes llegan a nosotros de las formas más inesperadas, como un sobre oculto entre las páginas de una Biblia. Si esta historia te ha conmovido o resonado contigo, te agradecería enormemente que dejaras un me gusta y te suscribieras al canal para más relatos que exploran la profunda conexión entre nuestra fe y las experiencias que dan sentido a nuestras vidas. ¿Tú has recibido algún mensaje inesperado que cambió tu perspectiva? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje tan personal.